Cuando se trata del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, leemos específicamente sobre este libro. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué para tantas personas este libro ha sido relegado a un rincón del fondo de sus Biblias solo para ser leído por expertos en profecías? Debemos preguntarnos, ¿estamos perdiendo la bendición de leer el libro de Apocalipsis porque no nos hemos tomado el tiempo para profundizar como deberíamos? En la Capilla Esperanza Bendita hemos hecho una serie de estudios, uno de los cuales tomó 7 años por el pastor Joe Schimmel, pasando por el libro de Apocalipsis, y actualmente otro que ha tomado alrededor de 3 y medio. Entonces, lo que queremos hacer en esta enseñanza durante la próxima hora es que el pastor Joe Schimmel te guíe con una enseñanza que cubra desde el capítulo 1 hasta el final del libro. Así podrán obtener una visión general, podríamos decir, un punto de vista panorámico del libro completo de Apocalipsis. Luego podrán revisar algunas de nuestras series que discutiremos al final. Pero quiero agradecerles mucho por sentarse y disfrutar con nosotros esta increíble enseñanza mientras el pastor Joe Schimmel recorre rápidamente el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos este cuadro glorioso en el verso siguiente, verso 7, de la segunda venida de Cristo, porque es la revelación de Jesucristo y su regreso también. Y continúa diciendo, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le perforaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Aún así, amén. Como ya has oído en la introducción, según la Biblia, cuando se trata del libro del Apocalipsis, bienaventurados son los que leen, oyen y prestan atención a las palabras de esta profecía. Y el programa de hoy va a ser una edición especial porque el presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de la Capilla Bendita Esperanza en Simi Valley, California, el pastor Joe Schimmel, va a estar recorriendo el libro de Apocalipsis. Ahora, no pienses que empezamos tarde o algo así. Voy a iniciar un temporizador una vez que se lo pase a él. Pero este es un estudio muy importante. Cuando hablamos sobre las diferentes cosas que queríamos decir en próximos programas y demás, hay algo, especialmente en los tiempos en que vivimos hoy, que el libro de Apocalipsis es uno que, hey, hay muchas personas por ahí que casi lo dejan de lado y no enseñan desde él. Algunos maestros no quieren enseñar desde él. Es demasiado confuso. Pero lo que queremos hacer en este episodio no es darles los árboles, sino finalmente darles el bosque del libro de Apocalipsis. Y lo que el pastor Joe Schimmel va a repasar en este episodio son los capítulos del 1 al 22 en 1 hora. Y cuando ponga en marcha este temporizador es cuando empezará. Así que tan pronto como se lo pase, va a repasar el libro de Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22. Así que si tienen sus Biblias, este es un buen momento para abrirlas. Así que con todo eso, Joe, me estoy preparando para poner mi temporizador. Tienes 1 hora para leer todo el libro de Apocalipsis. Gracias, Chad. Va a ser una tarea difícil. Debo empezar rápidamente. No solo quiero hablar del contenido de los capítulos, sino también de cómo se conectan. Así que vamos rápido, no tenemos mucho tiempo. Cuando me propusiste esto pensé, ¿por qué no? No quiero limitarme a describir los capítulos, quiero mostrar cómo se unen. Es increíble cuando tienes una visión de conjunto y todo encaja. Así que he memorizado gran parte del libro de Apocalipsis en la Biblia King James. Creo que la mejor manera de introducir el libro de Apocalipsis es a través de la introducción del propio Juan en el primer capítulo. En la versión King James se comienza con la revelación de Jesucristo. Dios le dio esta revelación para mostrar a sus siervos lo que pronto sucedería, y la envió a través de su ángel al siervo Juan. Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Luego continúa con la bendición que Chad mencionó anteriormente. Bienaventurado aquel que lee y aquellos que escuchan las palabras de esta profecía y las guardan en su corazón. Esto también se aplica a la iglesia entera. Si la iglesia no estuviera en el periodo de la tribulación, sería difícil decir que las iglesias a las que se dirige no deban prestar atención a estas advertencias y aplicarlas a sus vidas. Porque dice bienaventurado aquel que lee, aquel que escucha y aquel que guarda las palabras de esta profecía. Después Juan se dirige a las 7 iglesias de Asia, pide que la gracia y la paz estén con ellos de parte de aquel que es,
que era y que vendrá, y delante del trono están también los 7 espíritus. Él se dirige al primogénito, al que ha muerto, al príncipe de los reyes de la tierra, y al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, haciéndonos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos en el verso 7 del glorioso cuadro en la segunda venida de Cristo, porque es la revelación de Jesucristo y su regreso también. Y sigue diciendo, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, los que le perforaron, y todos los reyes de la tierra se lamentarán por él, aún así. Amén. Soy el Alfa y Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan comienza a describir lo sucedido. Yo, Juan, también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba en el espíritu del día del Señor, y oí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, y lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias de Asia. En Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan dice que volvió para ver quién le hablaba, y al voltear vio 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros vio a alguien similar a un hombre, cubierto con un manto hasta sus pies y ceñido con un cinturón de oro alrededor de su pecho. Su cabeza y cabello eran blancos como la lana y la nieve, con ojos como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce ardiente en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Sostenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol, brillante en su fuerza. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el principio y el fin. Soy el que vivía y estuve muerto, y ahora vivo por siempre. Amén. Yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Luego sigue diciendo, y para dar un resumen básico, en el versículo siguiente, que es el versículo 19, dice, escribe lo que has visto, que es la visión del Señor Jesucristo, y las cosas que son, porque vamos a dirigirnos a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, y las cosas que han de ser en adelante, es decir, las cosas que tendrán lugar en el futuro, para las que la iglesia necesita estar preparada, capítulo 4 en adelante, hasta la mayor parte del capítulo 22. Así que a medida que avanzamos a través del capítulo 1, obtenemos esta increíble introducción e incluso obtenemos un esquema. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que serán en adelante, para que podamos desglosar y entender el libro de Apocalipsis. Cuando llegas al capítulo 2 y 3, él habla de escribir estas cartas a las 7 iglesias. Ahora tienes cartas específicas a 7 iglesias diferentes. La primera es a la iglesia de Éfeso. Y no estoy usando notas aquí porque estaríamos en un gran problema. Nunca lo terminaría en una hora. Así que dije, Señor, ayúdame a solo ir a través de la oración y lo que has quemado en mi corazón y mucho de lo que he memorizado en el libro de Apocalipsis para compartir con ustedes. Y la iglesia de Éfeso es una buena iglesia en algunos aspectos, pero es una iglesia que falla en otros aspectos, como muchas de nuestras iglesias de hoy. Y primero los elogia por poner los puntos sobre las is y cruzar las T's teológicas. Son una iglesia muy exigente. Odian las obras de los nicolaitas, que Jesús dice, yo también odio. Él los elogia por eso. Él los elogia porque ellos han probado a los que dicen que son apóstoles y no lo son, y los han encontrado mentirosos. Ellos dijeron, estos son falsos apóstoles, muy parecido a lo que muchas de las iglesias están haciendo hoy en día. Miran lo que está pasando en Reading. Ellos miran lo que está pasando en los falsos avivamientos de estos tipos que están reclamando ser apóstoles, que están llevando a la gente hacia el New Ageismo y falsas formas de espiritualidad, y ellos tienen discernimiento. Pero esta iglesia tiene un problema. Aunque él los elogia por ciertas cosas, él dice, pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor, y eso es increíblemente grave. No podemos solo estar en apologética y discernimiento y entender la verdad y no tener una vida devocional, no estar buscando a Jesús, no estar clamando a Él, no estar persiguiéndolo como nuestro primer amor. Han dejado su primer amor y Él les dice que necesitan volver a su primer amor. Les dice que hagan 3 cosas, que yo llamo las 3 R. Él dice, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y realiza las primeras obras, que es volver a hacerlas. Recuerda, arrepentirse y repetir. Haz lo que hacías cuando eras un nuevo creyente, cuando te enamoraste de Jesús, esa vida de oración, esa vida devocional, y así sucesivamente. Búscalo, deseas conocerlo y compartirlo con otros. Es interesante que con cada una de las 7 iglesias haya algo como esto. No solo pronuncia una advertencia, sino también una promesa, o una advertencia y una promesa para los vencedores. Además dice que aquellos que tienen oídos oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, estas 7 iglesias, que algunos creen que representan diferentes edades de la iglesia, en realidad son las 7 iglesias que existieron en ese tiempo.
Estas 7 iglesias son un reflejo de todo tipo de iglesias diferentes, tanto las maravillosas como las problemáticas, y se basan en experiencias históricas y escritas para nuestra instrucción, al igual que el Antiguo Testamento. Con cada una de las 7 iglesias también hay una promesa para los vencedores. En la iglesia de Éfeso se les advierte que si no se arrepienten, se les quitará el candelabro de su lugar. Sabemos que Jesús está en medio de los 7 candelabros, y si uno de ellos se quita de su lugar, significa que dejamos de estar en la presencia misma del Señor Jesucristo. Sin embargo, se les da una promesa. Los vencedores en la iglesia de Éfeso reciben acceso al árbol de la vida. Y esto es muy importante, porque el árbol de la vida es una imagen de la salvación, y vemos en las promesas a los vencedores que tienes estas condiciones, que debes ser un vencedor como creyente para heredar estas cosas, y estas cosas, en general, son imágenes de la salvación misma. Entonces, el vencedor no es un supercristiano, pero son creyentes genuinos que perseveran en la fe. Así que, si eres un vencedor, sabemos lo que es un vencedor, porque están definidos en Apocalipsis 12:11, y leemos en Apocalipsis 12:11. Y ellos, es decir, los vencedores, lo vencieron por la sangre del Cordero y por su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Así, el que vence obtiene la victoria. Nuestra victoria se basa en el Evangelio de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Pero también debemos tener un testimonio, confesar a Cristo como Señor y Salvador, poner nuestra fe en Él y mantenerla hasta la muerte. Los que vencieron, según las Escrituras, los hicieron hasta la muerte. Jesús dijo, el que persevera hasta el final será salvo. Así vemos a estos vencedores prometidos, quienes también nos sirven de advertencia. Hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos, pero en realidad no están siguiendo a Jesús, no son vencedores. A menudo son hipócritas o apóstatas, pero no siguen verdaderamente a Jesús. Necesitamos asegurarnos de que estamos siguiendo genuinamente a Jesús. Ahora, en Apocalipsis, capítulo 2, de las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3, la iglesia de Esmirna es la segunda. Es una iglesia que sufre. Jesús no tiene nada negativo que decir acerca de esta iglesia, al igual que la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3, la cual también elogia. Sin embargo, les da una fuerte advertencia. Deben perseverar a través de su sufrimiento. El diablo les echará en prisión por 10 días y deben mantenerse fieles hasta la muerte para recibir la corona de vida. Aunque esta iglesia tiene un nombre de ser pobres, Jesús dice que son ricos espiritualmente, pero aún así sufrirán. Como una iglesia que sufre, deben perseverar y elogia su fidelidad hasta la muerte, prometiéndoles la corona de vida. Pero, ¿qué piensas tú? El que vence no será afectado por la segunda muerte. En otras palabras, debes ser un vencedor. Debes ser fiel hasta la muerte para obtener la corona de vida. Debes ser un vencedor para no participar en la segunda muerte, que se describe más adelante en Apocalipsis, capítulos 21 y 14, como el lago de fuego, donde hay tormento eterno. Pasamos ahora a las siguientes 2 iglesias. Aceleremos un poco. La iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Estas son 2 iglesias que se han adentrado en el paganismo. Una de ellas ha seguido las enseñanzas de Jezabel, una falsa profetisa. Jesús las reprende porque toleran a esta falsa profetisa en su iglesia, descarriando a sus seguidores e instruyéndolos a adorar ídolos y cometer fornicación. Jesús les advierte que castigará a sus hijos incluso hasta la muerte. Sin embargo, les da una oportunidad para arrepentirse, mostrando su gran misericordia. Incluso Jezabel, esta falsa profetisa, tiene la oportunidad de arrepentirse, pero ella se niega. Por eso, ella será afligida con enfermedad y muerte si no se arrepiente en el futuro. Es importante comprender la severidad del Señor, ya que Él describe a estas iglesias como teniendo ojos de fuego cuando las observa. Hay cosas significativas que se deben tener en cuenta al leer las visiones que Jesús muestra en el capítulo 1 y luego aplica a los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Por ejemplo, la iglesia es descrita como tener ojos de fuego, y Jesús puede ver dentro de cada uno, conoce nuestras intenciones y motivaciones. Además, Él promete luchar contra ellos con la espada de su boca. Esta imagen hace referencia a su segunda venida en el capítulo 19 del Apocalipsis. Después, en el capítulo 3, llegamos a la primera iglesia a la que Cristo le habla, la iglesia de Sardis. En este capítulo se nos presenta la quinta de las 7 iglesias mencionadas. Antes de hablar de Sardis, se hacen breves menciones de las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. La iglesia de Sardis
está vinculada a eventos futuros que ocurrirán durante el período de la tribulación. Representa a las iglesias que serán débiles o fuertes en esos tiempos. Algunos en esta iglesia creen estar vivos, pero en realidad están muertos. Sin embargo, todavía hay unos cuantos que no han contaminado su fe, aquellos que siguen con sus vestiduras limpias, alejados del mundo. Cristo menciona a aquellos que vencerán, aquellos que también mantendrán sus vestiduras limpias. Los que vencen caminarán con Él, vestidos de blanco, y confesará sus nombres ante el Padre y los ángeles, cumpliendo así lo prometido cuando Él dice que si confesamos fe a Él, Él nos confesará ante el Padre. Por otro lado, aquellos que lo nieguen, Él también los negará ante el Padre Celestial. Cristo reitera que confesará el nombre del vencedor ante el Padre y los santos ángeles. Además, promete que no borrará los nombres de los vencedores del libro de la vida. Es importante mencionar que esta promesa es condicional. Se debe ser un vencedor. ¿Qué significa ser un vencedor? Significa ser lavado por la sangre de Jesús, tener un testimonio fiel y no amar más nuestra vida que a Él. Esto para evitar que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida, tal como sucedió en Éxodo capítulo 32, versículo 33 y en Salmos 69. Una vez explicada la iglesia de Sardis, pasamos a la siguiente iglesia, la iglesia de Filadelfia. Esta es otra iglesia de la que no tiene ninguna crítica negativa. Es conocida como la iglesia de la puerta abierta y se caracteriza por guardar la palabra y perseverancia en Jesús. Son fuertes y aunque son perseguidos en cierta medida, mantienen su testimonio inquebrantable en Jesús. En el Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, Jesús dice a la iglesia de Filadelfia: «Has guardado mi palabra de paciencia o perseverancia, y por eso te protegeré de la hora de la tribulación que vendrá al mundo para probar a quienes habiten en la tierra». Es interesante que el término guardar en griego se caracteriza como tereoek. Esta promesa de protección es condicional y no aplicable a todos. Solo los vencedores, aquellos en la iglesia que guardan su palabra, serán protegidos de la tribulación. La palabra griega tereoek se utiliza nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 15, donde Jesús dice en su oración sacerdotal: «No pido que los saques del mundo mediante el rapto pretribulacionista, sino que los protejas de esa tribulación del maligno». Así que podemos ser guardados de él sin ser raptados fuera del mundo. Y a propósito, esa preposición ek, cuando estudias la gramática griega introductoria, incluso es muy simple y se utiliza extensivamente en el Nuevo Testamento. Casi siempre se relaciona con la idea de salir de una esfera. En este caso, se usa para describir cómo podemos salir de la tribulación. La pregunta es, ¿qué significa exactamente? Bueno, significa que Dios nos librará de la tribulación y nos guardará si seguimos su palabra y permanecemos en Él. Esto significa que seremos preservados en nuestra fe y llegaremos al otro lado de la vida, ya sea atravesando la tribulación o muriendo. Estaremos en la presencia de Dios y seremos preservados. Después, el texto habla de la segunda venida de Jesús, que es algo maravilloso. Luego, llegamos al capítulo 3 del Apocalipsis, donde se habla de la iglesia en la Odisea. Esta iglesia es tibia, presumen de ser ricos y que no les falta nada. Pero en realidad son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Tienen que buscar a Dios apasionadamente y su fe tiene que ser probada. Si son tibios, Dios los vomitará. Así que es imperativo que los creyentes sean apasionados por Dios y lo den a conocer. Muchos creyentes hoy en día son tibios y no están buscando apasionadamente al Señor ni compartiendo su fe. Por lo tanto, es crucial evaluar nuestra vida y preguntarnos en qué nivel de fe estamos. Si estamos en el nivel 5, estamos tibios y eso no es bueno. Debemos pedirle a Dios que nos inflame con su amor y buscarlo con pasión. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos ayudará a ser apasionados por Él. Eso es lo que se resume en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Probablemente estoy un poco retrasado, así que aceleraré un poco, pero en el capítulo 4, al principio se presenta esta escena celestial. Después de la discusión con las iglesias, vemos esta imagen hermosa del Padre en su trono. Sin embargo, solo podremos ver la gloria de Dios y vivir cuando estemos en nuestros cuerpos resucitados. Al final del Apocalipsis, seremos capaces de presenciar el estado final de Dios, lo cual es absolutamente asombroso. Observamos un arco iris esmeralda rodeando su trono, como si fuera una piedra sardius y jasper irradiando una belleza simplemente deslumbrante. Aquí vemos
Vemos un trono circular con 24 tronos. Estos tronos pertenecen a los 24 ancianos dirigentes alrededor del Padre y el Hijo, quienes también encontraremos en el capítulo 5. Además, están las 4 criaturas vivientes, los querubines ungidos. Tal vez deberían ser 5, pero solo hay 4 debido a la caída de Lucifer en el capítulo 28 de Ezequiel, llevándose consigo sus instrumentos musicales, tal como se menciona en el capítulo 14 de Isaías, haciendo referencia a instrumentos de percusión. Esta referencia tiene mucho sentido, ya que cuando estas 4 criaturas comienzan a alabar al Señor, su alabanza se eleva hacia los 24 ancianos, luego va hacia los ángeles en el cielo y finalmente se extiende hacia todo el universo. Esto demuestra que estos querubines eran los líderes de adoración y no cesan de proclamar: Santo, 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 nuestro Señor Dios Todopoderoso. Esta identificación también se encuentra en el capítulo 6 de Isaías, donde se mencionan los serafines. Creo que los serafines y los querubines son la misma entidad, ya que serafín significa ser ardiente, y esto describe perfectamente a los querubines debido a que están tan cerca del trono que es un fuego consumidor, al cual nadie puede acercarse sin protegerse con sus alas, sus rostros y sus pies. Un detalle similar se encuentra tanto en los capítulos de Ezequiel como en Isaías capítulo 6. En el capítulo 5 del Apocalipsis podemos ver al Hijo de Dios, Jesús, también conocido como el Cordero de Dios, con el Padre en el trono. El libro del Apocalipsis menciona al Cordero de Dios más de 30 veces, superando al resto de la Biblia, y así el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahí está presente un pergamino sellado con 7 sellos que resulta muy misterioso. Es complicado entender lo que sucede en Apocalipsis capítulo 5 referente a este pergamino y a su apertura, al darse cuenta de que este objeto debe ser abierto para que la humanidad tenga un futuro. Juan se pone a llorar y a lamentarse. El anciano le dice que deje de llorar, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido y tiene el derecho de abrir el rollo y romper los 7 sellos. Juan oye estas palabras y mira, viendo entonces a alguien que parece un cordero que ha sido sacrificado, lo cual muestra que Jesús sigue existiendo en su cuerpo resucitado y con las heridas. Esto provoca una gran alegría y celebración que comienza con las 4 criaturas vivientes y se expande por todo el cosmos. Vemos cómo el Padre y el Hijo son adorados juntos, y el Hijo recibe el mismo nivel de adoración que el Padre, tal como Jesús dice que así se honre al Hijo como se honra al Padre en el Evangelio de Juan. Nuevamente vemos la divinidad del Señor Jesucristo, quien es el amado, el primero y el último, el Alfa y Omega, el principio y el todopoderoso en el capítulo 1, y esto se repite en el capítulo 5. Luego llegamos al capítulo 6, donde vemos al Cordero abriendo los primeros sellos y escuchamos la invitación a ver. Los primeros 4 sellos representan diferentes jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete es el jinete del caballo blanco, el cual representa una falsa paz, un falso Cristo. El comienzo de la tribulación, según el capítulo 6 de la Revelación, nos muestra el falso clero y los falsos profetas de los que Jesús habló en Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13, hasta el final de la tribulación, en donde inmediatamente después Jesús mencionó las estrellas cayendo del cielo y llegó el momento en que el Hijo del Hombre viene y el juicio que cae sobre la tierra. Es importante tener en cuenta que no todo es cronológico. Hay diferentes imágenes recapitulando el periodo de la tribulación. Lo impresionante aquí es que el jinete del caballo blanco tiene una corona, pero es una corona de vencedor, Estefanas en griego, no las diademas que tiene el jinete del caballo blanco al final de la tribulación, cuando Jesucristo vuelve en su caballo blanco. Este último porta un arco, mientras que al principio de la tribulación Jesús se presenta montado en su caballo blanco como el anticristo que va a conquistar. Le sigue el jinete del caballo rojo, que lleva una gran espada. Este es el jinete de la guerra, que trae consigo enfrentamientos y derramamiento de sangre debido a que el caballo blanco trae conquista. La Biblia predice que el anticristo destruirá a muchos. Después del caballo rojo viene el caballo negro, símbolo del hambre. Una voz proveniente del trono anuncia que por un día de trabajo se podrá adquirir 1 cuarto de trigo,
que era lo que se le pagaba a un obrero en tiempos antiguos. Por el mismo día de trabajo, también se podrá conseguir 3 cuartos de cebada, una dieta típica para los caballos. Gusto esa comida será más económica, pero te costará la vida poder comprar suficiente para subsistir. Se desatará así una hambruna, resultado común durante la guerra. Después de esto se presenta el caballo negro, el cual representa la muerte. También se puede decir que después del hambre llega el cuarto caballo, de color ceniciento o pálido, y él personifica a la muerte. Esta muerte masiva aniquilará a una cuarta parte de la humanidad, casi 2.000 millones de personas si se da en breve, sin mencionar las vidas perdidas en los otros juicios. Tienes una cuarta parte de la población aniquilada y luego viene el quinto sello. En ese quinto sello, en el discurso de Olivet, tenemos al falso Cristo y a los falsos profetas. Después, mencionado en el capítulo 21 de Lucas, viene el hambre. Luego vemos las guerras y rumores de guerras, reinos contra naciones, reino contra reino. Además, los creyentes están siendo condenados a muerte en nombre de Jesús. Este quinto sello muestra las almas de aquellos que están bajo el altar en el cielo, clamando a Dios. ¿Cuánto tiempo, oh Dios, oh Señor, hasta que vengues nuestra sangre en aquellos que moran en la tierra? Ellos están ansiosos por el juicio contra aquellos que están engañados por el anticristo, que también es un juicio, según el 2 Tesalonicenses capítulo 2. Estas almas desean recompensa y se preguntan cuándo vendrá. En el capítulo 5 del libro de Revelación, vemos a estas almas que nos muestran que el alma no duerme y no ha sido resucitada todavía. En este momento no ha ocurrido el rapto, ni hay mención de un rapto previo a la tribulación en el libro de Revelación. Sin embargo, en este capítulo 5 predice lo que ocurrirá en el futuro. Tienes esta increíble imagen de los santos clamando, y adivina qué les muestra el Señor con el sexto sello. Es una imagen del fin. Esto es cómo se verá el final, para animarlos. Así que en el sexto sello ves esta increíble imagen del cielo enrollándose como un pergamino y las estrellas cayendo del cielo. Ves cada montaña e isla moviéndose de su lugar debido a un gran terremoto. Los reyes de la tierra claman para que las montañas caigan sobre ellos y los aplasten, porque esto no es justo antes del fin, esto es el fin. Justo antes del fin tienes a la bestia y los reyes de la tierra desafiando a Cristo en Armagedón, queriendo luchar contra él, pero no ahora, porque él ya ha venido y ahora ellos quieren ser aplastados. Todo esto te lleva al final. El sexto sello te muestra una imagen del final, y ellos están llorando diciendo: escóndenos de la terrible ira de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y entonces se preguntan: ¿quién será capaz de resistir? ¿Quién podrá soportar su ira? Apocalipsis, capítulo 7, da la respuesta en cuanto a quién va a ser capaz de soportar. Y es un capítulo parentética que responde a esa pregunta. Y en el comienzo de ese capítulo se ve un 144,000 de 12 tribus diferentes, 12,000 de cada tribu de Israel. Dios no ha terminado con Israel, hermanos y hermanas, y están sellados en sus frentes para que no participen de los juicios venideros. Así que lo que va a pasar, lo que está pasando allí, está mostrando que los juicios que conducirán a lo que sucede en el sexto sello, al final Dios protegerá. Los 144,000 de la ira futura son marcados en la frente con un sello. Podemos tener una idea de cómo es ese sello a través de Ezequiel 9:4, donde aquellos que se lamentaban cuando los babilonios venían a juzgarlos fueron marcados en la frente. Este sello es similar a los juicios descritos en el libro del Apocalipsis, pero ahora estos 6 seguidores son detenidos antes de destruir a los malvados. Hay otra entidad, otro ser, que pone una marca en la frente de aquellos que suspiran y gimen. Estos son los arrepentidos, los que eligen separarse del mal y serán protegidos. El ángel de la muerte pasará sobre ellos, y estos 6 seguidores también pasarán sobre ellos. Adivina qué sucede después. 5 minutos desde la mitad del camino. Bien, vamos acercándonos a la mitad. Señor, ayúdanos a comprender lo que está sucediendo. Aquí tenemos una imagen increíble de personas siendo perdonadas con el Tov puesto sobre sus cabezas en una antigua escritura cursiva que es una imagen de una cruz. Además, debes observar esto. Hay una gran multitud que nadie puede contar. Provienen de todas las naciones, pueblos y lenguas, y han lavado sus ropas blancas para presentarse ante el trono. Estos son los creyentes gentiles, que representan perfectamente la iglesia. No hay una mejor imagen de la iglesia en el Nuevo Testamento, porque estos son hombres y mujeres de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ellos pasarán por la gran tribulación, no serán protegidos de ella, pero después serán libres de la tribulación, y eso también es parte de la iglesia siendo perdonada. No será necesario que lleven el sello en sus frentes en ese momento, porque ya estamos sellados, ya tenemos la cruz, ya somos limpios por la sangre de Jesucristo, y ya no estamos destinados a la ira de Dios. Tenemos el sello de Dios en nuestra frente como creyentes, y no somos objetivo de su ira. Luego, al llegar al capítulo 8, vemos cómo la ira de Dios se derrama sobre ellos de manera radical.
Es entonces cuando se abre el primer y séptimo sello, y luego se desvela todo el rollo del Apocalipsis. Obtendremos los detalles que conducen al juicio del sexto sello, la séptima trompeta y la séptima copa. Todos ellos representan el mismo juicio final. Así que en el capítulo 8 se describen los primeros 4 juicios de las trompetas. En primer lugar, cae granizo lanzado desde el cielo a la tierra, luego viene el fuego y la hierba verde se quema. Después, una gran montaña, quizás un enorme asteroide, es arrojada a la tierra, golpea fuertemente el mar y mata a 1/3 de los peces y de las aves. A continuación, viene el ajenjo, que es un asteroide venenoso que impacta la tierra y contamina 1/3 de los ríos. Las personas que beben de esos ríos y manantiales mueren a causa del veneno. Cabe destacar que el ajenjo podría ser comparable a un objetivo nuclear que disparamos, como se muestra en la película Armagedón, pero en este caso no cambia de rumbo, solo contamina 1/3 de las aguas, y ese es el cuarto juicio. El libro de Apocalipsis nos dice que en el cuarto juicio de la cuarta trompeta, 1/3 de los cuerpos celestes se oscurecen tanto de día como de noche, y luego, cuando entras en el capítulo 9, tienes la quinta y sexta trompeta, y tal vez tenga tiempo suficiente para ir a través del capítulo 9. Y vamos a ir un poco más rápido en la segunda parte de esto para que podamos cubrirlo todo. Pero en el capítulo 9 tienes una estrella que cae del cielo, él abre el abuso y salen estas criaturas aterradoras que tienen dientes como leones y pelo largo, son como escorpiones locos. Como criaturas, tienen un aguijón en su cola y pican a los malvados. Y durante 5 meses van a buscar la muerte y ni siquiera pueden suicidarse, ni siquiera pueden morir. Y se siente como una picadura de escorpión. Y por cierto, lo creas o no, esto es una imagen de la gracia de Dios, porque van a ser separados de Dios para siempre en el tormento eterno que les da la oportunidad de decir lo que estoy haciendo, tengo que arrepentirme, usted sabe. Y entonces se llega a la sexta trompeta, y luego, cuando llegue a la sexta trompeta, tiene otro juicio que es similar. Usted tiene, básicamente, que salir largo en ella. Tienen un rey sobre ellos, cuyo nombre es Abadón o Apolión en griego y en hebreo y griego en realidad, allí que significa destructor, y él desata 200 millones de estas entidades que salen y matan. Adivinen que matan a 1/3 de la humanidad. Ahora que es asombroso porque 1/4 de la humanidad acaba de ser eliminado, lo que deja 3/4, tomas 1/3 de los 3/4 que quedan, eso es otro cuarto, eso es al menos la mitad de la humanidad que queda, y por cierto, mucha de esa mitad que queda ya ha sido destruida en esas otras plagas. Plagas, por lo que menos de la mitad de las personas están en existencia en ese momento, y es realmente la forma en que termina en Apocalipsis capítulo 9, es realmente triste porque no se arrepienten y dan gloria a Dios, que no se conviertan de su idolatría, de su adoración, de los demonios, de sus asesinatos, de su farmaqueia, su hechicería, de su porneo, su pecado sexual y de sus robos. Y ese es el comentario desgarrador sobre la humanidad, sobre aquellos que odian a Dios y se niegan a volverse a Él, a pesar de que Dios les ruega y trae juicios para advertirles de los juicios por venir, para que puedan arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Muy bien, vamos a llegar a Apocalipsis capítulo 10. Ustedes han estado escuchando, Joey lo ha repasado en detalle y están por llegar al punto medio cuando pasemos a Apocalipsis capítulo 10. El 10º capítulo es sorprendente, ya que vimos los primeros 6 sellos y luego el 7º sello en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Luego vimos las primeras 6 trompetas en Apocalipsis capítulo 8 y 9, y ahora estamos en el juicio de la 7ª trompeta, lo cual es asombroso porque tenemos 2 capítulos dedicados a esta trompeta, y eso significa que es muy significativa. Creo que la 7ª trompeta resume lo que vemos después del 6º sello, ya que nos lleva hasta el final. Cuando observamos lo que sucede bajo la 7ª trompeta, vemos la descripción del final, no a la mitad de la tribulación. Al igual que con el 6º sello, la humanidad no puede continuar después de que se cumple el 6º sello. En el capítulo 10 de Apocalipsis nos encontramos con este increíble ángel. Tengo que acelerar un poco el ritmo de mi lectura porque ya nos hemos tomado la mitad de nuestro tiempo para ir a través de los primeros 9 capítulos. Sin embargo, estamos obteniendo suficiente detalle para cubrir los siguientes 22 capítulos. Cuando llegamos al capítulo 10 de Apocalipsis, vemos a este ángel increíblemente poderoso que pone un pie en el mar y un pie en la tierra. Su cabeza está rodeada por un arco iris y sus pies son como columnas de fuego. Es como una imagen de Dios tomando el control de la tierra, ya que está anunciando la 7ª trompeta, que es cuando el Señor comenzará a reinar.
Este ángel lleva consigo un pequeño libro y se escuchan 7 truenos. A Juan se le ordena que no escriba lo que los 7 truenos han pronunciado, pero lo más importante es cuando la voz del séptimo ángel comienza a sonar la séptima trompeta. En ese momento se terminará el misterio de Dios que ha sido proclamado a sus siervos, los profetas. Recuerda el grito de los santos bajo el altar en Apocalipsis capítulo 5. ¿Hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Luego se les muestra una imagen del final con el 6º sello. Sin embargo, se les muestra que verán más detalles que no ocurrirán inmediatamente después de su oración. Les dice que esperen un poco más, que habrá otros eventos antes de que se muestre el final con el 6º sello. Así que, cuando llegamos al 8º o 7º sello, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, se abre el último sello y obtenemos los detalles de lo que sucede después de que estos santos han clamado a Dios. ¿Y qué sucede con sus oraciones en Apocalipsis capítulo 8? Se nos dice que sus oraciones, las oraciones de los santos, se añaden a las otras oraciones, aquellas que hemos estado orando durante años. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Vemos que Dios responde activamente a nuestras oraciones. Estas son añadidas y se lanza a la tierra lo que se encuentra en el incensario divino. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtendremos los juicios de trompeta. Y muestra cómo estas oraciones añadidas a las oraciones ya existentes conducen a los juicios de trompeta hasta la 7ª trompeta, que es el final, mostrando lo que sucede entre estas oraciones y el juicio final. La 7ª trompeta se correlaciona con lo que ocurrió bajo el 6º sello cuando se obtuvo una vista previa. Sucede que él dice que no habrá demora más, lo que significa retraso, por lo que para Dios, para traer su juicio final, cuando la 7ª trompeta suene, van a tener el juicio final que tendrá lugar y que es bastante interesante, bastante sorprendente, porque si usted fue a la 7ª trompeta y vio una plaga de saltamontes o vio algo muy débil en comparación con lo que va a suceder en última instancia, a modo de comparación dirías, bueno, ¿cómo es que no hay retraso más? Pero lo que ves en la 7ª trompeta, ves el final y recuerda que Él dice que esto no se retrasará más. El misterio de Dios que Él declaró a sus siervos, los profetas, será terminado. ¿Cuál es el misterio de Dios que Él estaba declarando a los siervos, los profetas? A lo largo del Nuevo Testamento, repetidamente somos llamados la iglesia del misterio. Pablo menciona el misterio en varias ocasiones. El principal misterio del cual habla es cómo los creyentes gentiles han sido unidos a los judíos formando el cuerpo de Cristo. Cuando este misterio se complete, entonces Jesús les dijo a sus apóstoles que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque esa será la señal de su venida y el fin de la era. El misterio está listo para ser revelado, ya que está relacionado con las últimas personas que serán salvadas, los últimos creyentes no judíos. De acuerdo con lo que Juan, o mejor dicho, Pedro dice en 2 Pedro capítulo 3, podemos ver que Dios no es indiferente a su juicio, sino que es paciente, esperando que todos se arrepientan y no perezcan. Entonces, Pedro nos insta a acelerar la llegada del día de Dios mediante la predicación del Evangelio. Él también habla de un juicio ardiente que llegará cuando el Señor venga como un ladrón en la noche, al final de los tiempos. Pablo también menciona que cuando se cumpla la plenitud de los no judíos, entonces el Rey vendrá de Sión, lo cual sucederá cuando Jesucristo regrese. Entonces el misterio será revelado por completo cuando los últimos no judíos sean salvados. Y finalmente, si vamos al capítulo 11 de Apocalipsis, verso 15 dice que el 7º ángel tocó allí la 7ª trompeta. ¿Qué va a pasar? De acuerdo con Pablo, la última trompeta es la 7ª trompeta, ¿cierto? Pablo menciona en el capítulo de Apocalipsis o en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios un misterio. No todos dormiremos, sino que todos los creyentes seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta. Sabemos que esto no ocurre antes de la tribulación, ya que cita a Isaías en el capítulo 25, verso 8, que está relacionado con el mini apocalipsis que Isaías atraviesa, y esto es al final del periodo de la tribulación. Entonces, ¿qué pasa después? El 7º ángel suena en el capítulo 11 del Apocalipsis, la 7ª trompeta, y el reino del anticristo se convierte en el reino de Cristo. Él acaba de establecer su reinado y comienza a reinar. Dice también que es tiempo de destruir a aquellos que estaban destruyendo la tierra y es tiempo de recompensar a los santos, a aquellos que temen su nombre, los pequeños y los grandes, los profetas y así sucesivamente. Jesús dice en el capítulo 22 del Apocalipsis, el final verso, claro, he aquí, vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Él está viniendo en este momento, justo aquí, en la 7ª trompeta. Es decir, tenemos la segunda venida de Cristo, el final de la causa, el final de la era, al final del libro de Apocalipsis, el final del capítulo 11, con la 7ª trompeta. Entonces, seguimos hacia el capítulo 12 del Apocalipsis.
Y debo retomarlo. Así que en el capítulo 12 de Apocalipsis tenemos este asombroso capítulo en el cual se muestra a una mujer vestida con el sol, la luna y 12 estrellas. Esta imagen representa de forma clara a Israel. He estudiado versículo por versículo en detalle a través de todo el libro de Apocalipsis. Estamos en nuestra segunda vez estudiándolo como iglesia. Nos encontramos en Apocalipsis y pronto comenzaremos el capítulo 21. Es interesante notar que en Génesis también se muestra una imagen de Israel a través de las 12 tribus, como se ve en el sueño de José. Adivina qué, el dragón la odia y está enojado con ella. La mujer tiene un varón y el dragón trata de destruirlo. El dragón representa a Satanás, también conocido como la serpiente antigua. En este mismo capítulo intenta acabar con ese hijo varón que es Jesús. Recuerda cómo también intentó usar a Herodes para matarlo. Pero Jesús asciende al Padre y finalmente el dragón no puede alcanzarlo ni detenerlo. Entonces va tras la mujer, que es Israel. Ella va al desierto y Dios la protege durante 1260 días. Debo aclarar que se refiere al remanente de Israel, no a todos. Este periodo de 3 años y medio es un tiempo de gran tribulación, ya que Satanás ha sido arrojado y ha perdido su poder en el cielo. Sin embargo, todavía tiene acceso a la tierra y puede hacer mucho daño. Pero regocijémonos porque ha sido arrojado del cielo. Sin embargo, ay de la tierra, el diablo ha descendido a ella con gran ira. Él va tras la mujer, pero Dios la protege y la sustenta en el desierto, mientras la prepara para la venida del Señor Jesucristo. Al final del capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 17, se nos dice que el dragón hará guerra contra los descendientes de la mujer. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, es decir, los cristianos, los seguidores del Señor. Nosotros, los creyentes gentiles, somos coherederos con los judíos, somos hijos de Abraham. Como dice en el capítulo 3 de Gálatas, por medio de la fe, los creyentes gentiles formamos parte del cuerpo de Cristo. Satanás hará guerra contra los santos, como se menciona en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde se habla de una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que surgirá del mar y gobernará durante 42 meses, lo cual equivale a los 1260 días mencionados en el capítulo 12. Esta bestia blasfemará contra Dios y hará la guerra contra los santos. Aunque muchos serán asesinados y encarcelados, la iglesia no será eliminada por completo. En el versículo 10 del capítulo 13 se nos advierte con fuerza que este es un llamado a la resistencia paciente por parte de los santos y de todos aquellos que son fieles a Jesús. Es sumamente importante porque cuando cristianos serán matados durante el periodo de la tribulación, los creyentes tendrán la tentación de renegar de su fe, por lo cual debemos permanecer fieles a Jesús en ese momento. En el libro de Revelación también se menciona otra bestia, conocida como el falso profeta. Este falso profeta realiza milagros para obligar a la gente a adorar a la bestia, que es el anticristo. Además, crea una imagen de esta bestia para que las personas la adoren. Según las Escrituras, este falso profeta trabajará junto con el anticristo y hará que todas las personas, sin importar su estatus social, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Sin esta marca, no podrán comprar ni vender. Se dice que el número de la bestia, que también es el número del nombre del anticristo, es 666. Además, en el capítulo 14 de Revelación, se hace referencia a los 145,000 que no fueron afectados por la ira de Dios. Estos 145,000 se encuentran de pie ante el trono y no participan en la ira divina. Es interesante notar que en este capítulo hay 3 ángeles que vuelan por los cielos. Y con estos ángeles que vuelan a través de los cielos, uno dice, Babilonia está cayendo, está proclamando el hecho de que Babilonia está cayendo, va a ser destruida. Y luego el siguiente predica el evangelio eterno. Y eso es impresionante porque, va a ser difícil predicar el evangelio. Durante la tribulación, Jesús reveló que el Espíritu Santo nos dará la palabra cuando nos enfrentemos a líderes civiles y reyes, brindándonos así oportunidades radicales para testificar. Dios asegurará que el evangelio sea escuchado, pues un ángel proclamará el evangelio eterno de manera magnífica. Esto se me pasó mencionar en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde se habla de los 2 testigos que también comparten este poder y que son capaces de llevar diferentes plagas a la tierra. Además de esto, los 2 testigos predicarán el evangelio y compartirán las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Dios no permitirá que sean asesinados por 42 meses hasta que hayan concluido su testimonio y sean finalmente asesinados por el anticristo.
Estos ángeles no serán detenidos de ninguna manera. Uno de los ángeles estará predicando el Evangelio eterno, mientras que el tercero pronunciará juicio sobre los adoradores de la bestia, todos aquellos que hayan tomado la marca de la bestia. Durante este juicio habrá tormento que durará día y noche por los siglos de los siglos, sin descanso. En el capítulo 14, verso 12, se nos llama a perseverar una vez más como santos. Se nos insta a aferrarnos al testimonio de Jesús, guardar los mandamientos de Dios y mantener nuestra fe. En ese tiempo muchos creyentes serán asesinados, pero es importante perseverar en nuestra fe. En el capítulo 14 se nos advierte que no debemos tomar la marca de la bestia, pues aquellos que lo hagan van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Es crucial orar y clamar a Dios para que nos ayude a resistir y perseverar en ese tiempo. Debemos humillarnos ante el Señor, confiar en su gracia y creer firmemente en Él. Continuando con el capítulo 14, se nos dice que después de ese tiempo, todos los que mueran en el Señor serán bendecidos. Esto significa que si morimos, obtendremos la victoria, como veremos en el próximo capítulo. Sin embargo, antes de llegar al capítulo 15, encontramos algo sorprendente: la resurrección de los condenados y la cosecha de los justos. Hay imágenes impactantes de ambos acontecimientos que representan el final. Primero, se menciona la cosecha de los creyentes, quienes son raptados para encontrarse con el Señor en el aire. Luego viene la cosecha de los condenados, donde la ira de Dios es derramada sobre ellos. Esta ira es mostrada como un lagar donde los condenados son aplastados. Todo esto es parte del Armagedón, y la cantidad de sangre y sufrimiento será asombrosa. Pasando al capítulo 15, nos encontramos con una imagen increíble: el mar de cristal, donde los santos alaban y adoran a Dios. Estos son aquellos que fueron perseguidos, pero no se rindieron al anticristo, quienes no tomaron la marca de la bestia. Las Escrituras dicen que ellos obtuvieron la victoria sobre la bestia, y eso es algo que debemos recordar y entender. Ganamos al dar nuestras vidas por la fe, resistiendo hasta el final y aferrándonos a Jesús mientras testificamos su maravillosa bondad. Somos limpiados por la sangre del Cordero y debemos mantener nuestra fe hasta el final. En este capítulo vemos a aquellos que han obtenido la victoria sobre la bestia y están de pie sobre el mar de cristal, como el mar rojo, durante el tiempo de Moisés. Ellos cantan una canción en honor a Moisés y al Cordero, proclamando la justicia y los juicios de Dios. El enemigo, que es el acusador y mentiroso, será derrotado al final. Este libro, el Apocalipsis, es la revelación suprema sobre la Teodicea. Es la obra más perfecta, bendita y hermosa que defiende la justicia de Dios. Lo que se muestra en el tribunal celestial y en la tierra es el anuncio de la justicia, la fidelidad de Dios y la derrota del enemigo. En el capítulo 15 se habla de las 7 últimas plagas o juicios malignos que serán vertidos a través de las 7 copas en el capítulo 16. Trata de entender esto. Primero encuentras los sellos, los cuales incluyen los primeros 5, luego el 6º sello que muestra la conclusión después de las oraciones durante el 5º sello. Después de esto, hay un salto hacia el Apocalipsis, donde ves los juicios de las trompetas. Por lo tanto, los juicios de las trompetas comienzan cronológicamente después de que el 5º sello es abierto. El 6º sello y la 7ª trompeta, en términos de señales finales, ocurren al mismo tiempo. Ambos describen el juicio final y es alucinante. Analizándolo, llegarás a la conclusión de que hay 5 trompetas y 5 sellos. Entonces tendrías las 6 trompetas y también la 7ª trompeta o el 6º sello, los cuales ocurren simultáneamente. ¿Qué sucedería entre la 6ª y la 7ª trompeta? Entre estos dos juicios tendríamos las últimas plagas que conducen al juicio de la 7ª trompeta. El 6º sello y la 7ª copa describen el mismo evento. Si lees los 3, verás que estamos hablando del mismo evento. Sé que estoy yendo muy rápido y no puedo explicarlo con más detalle para ayudarte a entenderlo, pero ya he entrado en más profundidad y eso es mucho más fácil de comprender. Entonces, tienes estos 7 juicios y debo correr para explicarlos. Estos juicios ocurren rápidamente, como en boom, 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 porque la última de las plagas de Dios, la primera plaga que ocurre en aquellos que toman la marca de la bestia, es muy dolorosa y desagradable. Por cierto, debemos tener en cuenta que no estamos destinados a la ira. Por lo tanto, aquellos de nosotros que estemos vivos durante el periodo de la tribulación, nos encontraremos protegidos como la tierra en Goshen, donde Dios protegió a su propio pueblo, los hebreos,
de las plagas que les llegaron, como las 10 plagas que cayeron sobre los judíos, principalmente porque la última plaga, la 10ª, fue cubierta por la sangre del Cordero en la forma de una cruz en la Pascua, así que seremos salvados de esa ira. Sin embargo, la ira de Dios caerá sobre aquellos que tomen la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Esta es la primera plaga de las copas. Después sigue un segundo juicio intenso que implica más dolor y muerte. El tercer juicio de las copas, el cuarto y el quinto ocurren de manera similar. Tengo que ser rápido si quiero llegar a tiempo al capítulo 22. Después de estos juicios rápidos, llegamos al sexto juicio audaz, donde se vierte una copa sobre el sol, provocando un calor intenso. A pesar de las llagas y la oscuridad que sigue, estas personas continúan maldiciendo a Dios, y con la llegada del quinto juicio, el reino de la bestia se vuelve oscuro. El juicio audaz número 6 nos lleva alrededor del capítulo 6, 13, 14 y 15, y en estos versículos se narra la copa derramada sobre el Éufrates, permitiendo así que los reyes de la tierra marchen hacia Armagedón. Después de esto, se preparará todo para Armagedón, con la marcha hacia el combate de los demonios, similares a espíritus inmundos que salen de la boca de la bestia y el falso profeta, liderados por el dragón, que es el diablo. Estos demonios influenciarán a los reyes para reunirlos en una batalla contra Cristo en su segunda venida en el valle de Megido o Josafat. Adivina lo que sucederá. En el capítulo 16 del Apocalipsis se nos advierte con una declaración entre versículos que acabo de citar. He aquí que vienen como un ladrón. Bienaventurado aquel que se mantiene vigilante y guarda sus vestiduras para no andar desnudo y evitar que los demás vean su vergüenza. El juicio del ladrón ocurrirá cuando Cristo regrese, y esto sucederá en Armagedón, no antes de la tribulación. La iglesia siempre debe creer en esto y debemos estar preparados, manteniendo nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Luego vendrá el juicio de la séptima copa, que trae consigo un gran terremoto. Todas las islas y montañas se moverán, al igual que bajo el sexto sello. En esta ocasión, las estrellas caerán del cielo como piedras de granizo que pesan 100 libras cada una. Este juicio nos llevará al mismo final, que coincide con la segunda venida de Cristo. Los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis describen la destrucción de Babilonia bajo el juicio de la séptima copa. Se habla del gran horror que representa Babilonia, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, responsable de matar a los santos y derramar su sangre en todas partes. Babilonia sostiene una copa de oro llena de abominaciones e inmundicia, y es un ser malvado. Aunque tiene una relación con el imperio de la bestia, no están confabulados en amarse mutuamente. Babilonia monta a la bestia, pero la bestia la odia, porque ella la controla y manipula hasta que la bestia sea lo suficientemente fuerte como para destruirla y ya no la necesite. Creo que personalmente también representa a los falsos sistemas religiosos. Además, el capítulo 18 deja claro que es un sistema comercial, de manera que ella está montando a la bestia y ésta la odia. Este sistema que representa a Babilonia aparece montando al imperio de la bestia, cuya apariencia se asocia a un leopardo, con pies como un oso y una cabeza de león. Esto corresponde a Babilonia en el libro de Daniel, donde la cabeza de león representa el imperio babilónico, el leopardo el imperio griego a través de Antíoco Epífanes y el oso el imperio medo-persa. Esto quiere decir que incluye a Irán e Irak. Quedan 10 minutos. Alabado sea Dios, 10 minutos. Irán. Tienes Irak y tienes Siria, que por cierto es interesante ver su conexión juntos en este momento mientras hablamos, y que están queriendo destruir a Israel. Así que ¿quién es el que cabalga sobre quién es el que manipula y busca que el poder sobre el Oriente Medio, más que nadie, es este país, Estados Unidos de América, que es que si fueran destruido Nueva York y así sucesivamente, y nuestro país en su conjunto, las naciones, o debería decir los comerciantes de la tierra, lloran porque nadie compra sus productos más. Si un grupo de personas fue destruido, en el final estamos hablando, no ahora, sino en el final del período de la tribulación, que se lamentan más o que sobre qué país se lamentan la mayoría, sería Estados Unidos. Dice que esta prostituta Babilonia comete fornicación con los reyes de la tierra. ¿Qué país tiene más relaciones con los reyes de la tierra que cualquier otro país? Afirma que contamina el mundo. ¿Qué país contamina el mundo más que cualquier otro país con su entretenimiento y su inmoralidad? Parece que nos estamos convirtiendo en ese país en este momento.
No estoy diciendo que siempre seremos así, podría cambiar en el futuro, pero ahora mismo somos una nación que ha derramado la sangre de 60 millones de bebés en útero. No somos una nación cristiana en absoluto. Somos una nación que está en apostasía. Aunque miro y digo, Señor, muéstranos a alguien más. Encajamos en la descripción de Babilonia mejor que nadie. Estamos montados sobre Babilonia y eventualmente la bestia odiará a la mujer y la destruirá con fuego. Ya hemos visto a los musulmanes intentar destruir nuestra nación con fuego en el pasado y veremos cómo se desarrolla esta situación. Pero no tenemos tiempo para profundizar en la identidad de la bestia, el falso profeta y la prostituta de Babilonia en este momento. En el capítulo 17 del Apocalipsis se menciona que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El autor dice que 5 ya han sido, los cuales son 5 imperios que ocurrieron anteriormente: Babilonia, Persia, Egipto, Grecia y así sucesivamente. Y dice que uno es, que en ese momento era el Imperio Romano. Pero aún falta uno que está por venir, siendo ese el 7º imperio, y fuera de los 7 viene un 8º, que es el Anticristo. Además, hay 10 cuernos que representan 10 reyes que le otorgan poder a la bestia y pelearán contra Cristo en su segunda venida. Cristo viene siendo llamado el Señor de señores y el Rey de reyes, y en su regreso vendrá acompañado de los escogidos, o más bien los llamados y fieles. Porque seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire, y los ejércitos del cielo volverán con Él, quienes fueron antes que nosotros, y los santos vivos serán arrebatados y cambiados, y nos encontraremos con ellos en el aire. Serán los elegidos, los fieles, aquellos a quienes la Biblia llama. ¿Cómo puedes asegurarte de que tu llamado y elección sean seguros y de que permanezcas fiel hasta el final? Vayamos al capítulo 18 de Apocalipsis, sabiendo que solo me restan 5 o 6 minutos. En este capítulo encontrarás una descripción más detallada de la Babilonia mercantil. Dios nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y plagas. Si estamos caminando con Jesús, si confiamos en la sangre de Cristo, si lo seguimos, no somos objeto de ira. Pero aún así, debemos salir de Babilonia y asegurarnos de no ceder a la presión y aceptar la marca de la bestia, ya que esto nos llevaría a participar de sus plagas. Después de eso, Babilonia es destruida en el capítulo 19 del Apocalipsis. Hay gritos de alegría de una gran multitud regocijándose por la destrucción de Babilonia. La novia se ha preparado y todos celebran su preparación. Sin embargo, según aquellos que creen en el rapto pretribulación, la novia no está en la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? La novia ha sido preparada porque ha abandonado Babilonia y ha resistido el periodo de la tribulación. Ha sido vestida con lino fino, brillante y limpio, lo cual es un acto justo de los santos que ha llevado a cabo durante la tribulación. Ahora está lista para la cena de bodas del Cordero. El Cordero, es decir, Jesucristo, viene como el novio. En Apocalipsis 19, 11, 21, se describe cómo Él viene montado en su caballo blanco y los ejércitos celestiales lo siguen. Nosotros, como la novia, somos arrebatados para reunirnos con Él en el aire. Tanto la novia que ya está con Él como la que aún no ha sido arrebatada se encontrará con Él en el aire. Después regresaremos junto a Él y el anticristo, representado por la bestia, será derrotado y lanzado vivo al lago de fuego, así como el falso profeta. Sus ejércitos serán destruidos y las aves del cielo se alimentarán de sus cadáveres, lo cual es asombroso. Luego viene el gran período del milenio, descrito en Apocalipsis 20, en donde la cena de bodas será increíblemente hermosa. Satanás estará atado por 1000 años, y aquellos que fueron resucitados reinarán con Cristo. Los que no recibieron la marca de la bestia también serán resucitados y se destacarán allí. Esta es la primera resurrección, y aquellos que participen de ella serán bendecidos y santos. Para ellos, la segunda muerte no tendrá poder. La primera resurrección ocurrirá cuando Jesús regrese y los muertos en Cristo resuciten primero. Luego, los que estemos vivos y hayamos sobrevivido, nos reuniremos con ellos en el aire para reinar con ellos por 1000 años. Satanás será atado. Y por cierto que la primera resurrección al final de la tribulación... 5 minutos. Entonces, fue una resurrección antes de ese momento, 1000 años o antes de la tribulación. Esta sería la segunda resurrección de los creyentes, pero no es la primera, porque no hubo rapto antes de la tribulación. No se encuentra en ninguna parte del Apocalipsis, no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Ciertamente está el reinado que ocurre durante 1000 años. Al final de los 1000 años, Satanás, al menos por un breve periodo de tiempo, se reúne con Gog y Magog contra Jerusalén. Entonces Dios hace llover fuego sobre ellos, y luego viene el juicio del gran trono blanco al final del Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida de los corderos, los que han sido resucitados para la segunda resurrección son arrojados al lago de fuego. Así que vas al lago de fuego. Luego, en el Apocalipsis capítulo 21, tienes el reverso de la maldición. Las espinas y cardos que salieron en el jardín del Edén son puestos por Jesús para que podamos tener un lugar donde no haya maldición.
Él se hizo maldición por nosotros y todo lo que leemos en la primera parte del Génesis ya no está ahí. No hay más acceso al árbol de la vida, no hay más muerte, no hay más pecado, no hay más luto, no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más maldición y ya no estamos separados de Dios. Ahora Dios está con nosotros en el Apocalipsis capítulo 21 y el capítulo 2 muestra la belleza de la nueva Jerusalén que está preparada como una novia para su esposo. Esta es la impresionante belleza del Apocalipsis. Muestra que este no es el mejor mundo, pero a pesar de todo, este sigue siendo el mejor mundo porque estamos siendo probados ahora mismo para llevarnos al Apocalipsis. Ese es el nuevo cielo y la nueva tierra, y eso es lo que está sucediendo ahora. Esta es la respuesta perfecta para el sufrimiento. Dios mismo entró en nuestro sufrimiento con nosotros y hizo todo esto por amor. Por cierto, vamos a profundizar más en Apocalipsis capítulo 21 y 22 en los domingos en la iglesia Esperanza Bendita, ya que hemos cubierto la mayoría del capítulo 20. Quiero animarte porque Jesús dice en el Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo, yo testifico estas cosas a las iglesias. Y también se nos promete bendiciones si guardamos las cosas escritas en el libro. Esta es una advertencia para no añadir o quitar del libro, ya que eso eliminaría nuestra participación en el árbol de la vida y en las cosas escritas en la santa ciudad. Pero también hay una hermosa comisión que se nos da en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, deja que el que oiga diga, ven, deja que el que tenga sed venga y beba del agua de vida gratuitamente. Jesús te invita a participar del árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 14 y 15, dice que aquellos que tienen entrada en la Nueva Jerusalén son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Te queremos allí, te pedimos que vengas y bebas del agua libremente, aceptes lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti, para que no tengas que participar en la ira de Dios ahora o para siempre. Queremos que tengas vida eterna. Vuélvete a Jesús mientras puedas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aún así, amén, vaya. Aún así, Cualquiera amén, que así es apostara como dinero en termina. eso no podía hacerlo. Estaban equivocados. Lo hiciste con algo de tiempo de sobra. Pasaste por todo el libro de Apocalipsis en 1 hora. Y, ¿sabes? Joe mencionó un par de cosas durante toda esta enseñanza. ¿Dices que me queda un minuto? No es cierto. No sé de qué estás hablando. No mencionó mucho. Esta es la segunda vez que en la capilla Esperanza Bendita han pasado por el libro de Apocalipsis verso a verso. Y algunos de esos versos toman semanas. Solo un versículo, ¿cierto? Llamados, elegidos y fieles. Eso es una serie en sí misma, ¿verdad? Hemos pasado por esto y tendremos enlaces en la descripción aquí también. Tomó 7 años la primera vez. Y tal vez llevamos 3 No años iba a volver y a medio. hacerlo, pero enviaron las cintas para grabarlas en CD y se perdieron y dije, vale, todos me dicen que vuelva a hacerlo. Y adivina qué, ya no tenemos cintas, así que volví a hacerlo y estamos a punto Sí, de eso es hacerlo correcto. por otra vez. Y aún está en modo rápido allí. Espero que hayas sido bendecido por esto. Sé que yo lo fui y tú también, y puedes haber visto suficientes programas si estás en Good Fight Ministries. Me gusta hablar, pero para mí personalmente, me gusta sentarme y escuchar. Esto es bueno y será un recordatorio para ustedes, especialmente en los tiempos en que vivimos. Recuerden estas Amén, cosas hermano. en sus corazones. No veo ningún blog de notas enfrente tuyo, ¿cierto? Grábenlas en sus corazones para que puedan referirse a ellas cuando estén luchando y buscando respuestas. Entender el panorama completo y no solo una parte. Si alguien te cita Apocalipsis 3:10 como una prueba del rapto, no creas que Juan subió al cielo. No tiene sentido dentro del contexto. Estas cosas son importantes. Puedes ver nuestro video llamado Left Behind o Lead Astray, donde examinamos los orígenes de la doctrina del rapto pre-tribulación. Te sorprenderá de dónde viene. También puedes ver en nuestro canal de YouTube, pondremos un enlace en la descripción al debate entre Joe y el Dr. Doug Stauffer. Creo que es un debate bastante unilateral, pero verifica por ti mismo, mira las escrituras que se proporcionan y espero que te bendigas con ellas. Solo quiero agradecerles por estar aquí. Quiero agradecer también a Joe Schimmel, que ha estado trabajando duro durante la última hora. Espero que hayan sido bendecidos por esta oportunidad de aprender y quiero alabar a Dios por su presencia. Resulta que aquellos que leen, escuchan y prestan atención al libro de Apocalipsis son bendecidos. Que Dios los bendiga Amén. mientras continúan buscando su rostro. Amén. Los amamos, chicos. Sigan adelante en Jesús. Les agradezco por estar con nosotros durante Apocalipsis. El pastor Joe Schimmel les está dando mucho en qué pensar mientras escarban en el libro de Apocalipsis. Y espero que al hacerlo, tomen este libro, comiencen a leerlo más, porque fue muy claro en el primer capítulo, versículo 3 de este libro, bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía. Si quiere aprender más sobre escatología, puede revisar nuestros recursos.
como Left Behind o Led Astray, y toda nuestra serie de Apocalipsis. El pastor Joe Schimmel dedicó más de 7 años a enseñarla, y nuestra serie actual está en revisión desde hace más de 3 años. Una vez más, quiero agradecerles por unirse a nosotros y los animo a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Good Fight Ministries, y a nuestro podcast diario, Good Fight Radio Show. Si desean apoyarnos convirtiéndose en un socio, visiten patreon.com, Good Fight, y únanse al equipo de Good Fight Ministries. Dios los bendiga.